Suma Teológica, parte segundo, Doae, cuestión 143. Las partes de la templanza en general. Corresponde ahora tratar de las partes de la templanza. Estudiaremos, de las partes en general, de cada una de ellas en particular. Artículo 1. Es correcto asignar partes a la templanza. Lato objeciones, por las que parece que Tulio, en su retórica, no está acertado al asignar a la templanza partes, las cuales, según él, son la continencia, la clemencia y la modestia. 1. La continencia se distingue de la virtud, según leemos en 7 Ethic, pero la templanza es una virtud, por tanto la continencia no es parte de la templanza. 2. Parece que la clemencia mitiga el odio o la ira. La templanza, en cambio, no se ocupa de ellos, sino de los placeres del tacto, según dijimos antes. Quibositos 51 por. Luego la clemencia no es parte de la templanza. 3. La modestia tiene por objeto los actos externos. De ahí que el apóstol diga en Filipenses 4:5, que vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres. Ahora bien, los actos externos son objeto de la justicia, según vimos antes. Luego la modestia es, más que parte de la templanza, de la justicia. Par. Macrobio, en su Persomnium Scipionis, asigna a la templanza muchas más partes, puesto que dice que siguen a la templanza la modestia, la vergüenza, la abstinencia, la castidad, la honestidad, la moderación, la parsimonia, la sobriedad y el pudor. Y también Andrónico dice que acompañan a la templanza la austeridad, la continencia, la humildad, la sencillez, la distinción, el buen orden y la suficiencia. Por consiguiente, parece que Tulio no enumeró todas las partes de la templanza. Respondo, como ya se dijo antes, qui 48 y 128. Una virtud cardinal puede tener 3 clases de partes: integrales, subjetivas y potenciales. Llamamos partes integrales de una virtud a las condiciones que ésta debe reunir. En cuanto a esto, son 2 las partes integrales de la templanza: la vergüenza, que nos hace rehuir la torpeza contraria a la templanza, y la honestidad, que nos hace amar la belleza de la templanza. En efecto, tal como quedó demostrado arriba, QACS 41, 2 at 3, 8 at 1 EQ, 42 a 4. La templanza reclama para sí cierto brillo, mientras que los vicios propios de la intemperancia presentan un altísimo grado de torpeza. Las partes subjetivas de una virtud son sus especies, pero conviene distinguir las especies de una virtud según la diversidad de su materia u objeto. La templanza se ocupa de los placeres del tacto, los cuales se dividen en 2 clases. Unos, en efecto, se refieren al alimento, y dentro de ellos, la abstinencia tiene por objeto la comida y la sobriedad la bebida. Otros se refieren a la facultad generativa, y dentro de ellos la castidad tiene por objeto principal el placer del coito mismo, mientras que el pudor se ocupa de los placeres concomitantes, tales como los besos, tocamientos y abrazos. Llamamos partes potenciales de una virtud a las virtudes secundarias, las cuales ejercen, en materias de una menor dificultad, un papel moderador semejante al que desempeña la virtud principal en una materia principal. En nuestro caso, corresponde a la templanza moderar los placeres del tacto, lo cual es enormemente difícil. De ahí que toda virtud que modere alguna materia y refrene los deseos de cualquier objeto pueda considerarse parte de la templanza como virtud asociada a ella. Esto puede darse de un triple modo. En primer lugar, en los movimientos y actos internos del alma. En segundo lugar, en los movimientos y actos externos de la misma. Finalmente, en las cosas externas, pero, además del movimiento de concupiscencia, moderado y refrenado por la templanza, hay en el alma 3 clases de movimientos que tienden a un objeto. En primer lugar está el movimiento de la voluntad, movida por el ímpetu de la pasión. Este movimiento lo refrena la continencia, gracias a la cual, aunque el hombre sufra deseos inmoderados, la voluntad no resulta vencida. Otro movimiento interior que tiende a un objeto es el movimiento de esperanza y el de audacia, que la acompaña. Este movimiento es moderado por la humildad. Y el tercer movimiento es el de la ira,
que busca venganza. Dicho movimiento es frenado por la mansedumbre o por la clemencia. Los movimientos y actos corpóreos son moderados y frenados por la modestia. Andrónico divide a esta virtud en 3 partes. Pertenece a la primera el decidir qué debe hacerse y qué debe omitirse, qué debe llevarse a cabo y en qué orden, y perseverar firmemente en ello. Es lo que él llama recto orden. Un segundo aspecto que debe cuidarse es el que el hombre observe la decencia, y de ello se encarga el ornato. Y en tercer lugar, están las relaciones con los amigos y con los demás hombres. De estas se ocupa la austeridad. En cuanto a las cosas externas, hay que guardar una doble moderación. En primer lugar, ha de procurarse que no se apetezca lo superfluo, lo cual es atribuido por Macrobio a la parquedad y Andrónico a la suficiencia. Segundo, para no desear manjares demasiado exquisitos, a función que Macrobio señala a la moderación y Andrónico a la simplicidad. A las objeciones 1. La continencia se distingue efectivamente de la virtud como lo imperfecto de lo perfecto, como veremos. Qui 55. 1. Y de este modo se diferencia de la virtud, pero coincide con la templanza tanto en la materia, los deleites del tacto, como en el modo, refrenando. Por tanto, es correcto considerarla como parte de la templanza. La clemencia y la mansedumbre no se consideran partes de la templanza porque coincidan en la materia, sino porque lo hacen en el modo de refrenar y moderar, como se dijo, in corp. Y 3. Acerca de los actos exteriores, la justicia considera lo que se debe a los demás. La modestia, en cambio, solo contempla una cierta moderación y, por tanto, no es parte de la justicia, sino de la templanza. 4. Tulio incluye dentro de la modestia todo lo que se refiere a la moderación de los movimientos corporales y de las cosas exteriores, incluso la moderación de la esperanza, que dijimos, in corp, pertenecía a la humildad.